Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para el día de hoy es el doping genético. Para abordar este tema nos acompañan en esta ocasión Violeta Méndez Solís y Miguel López Paleta. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Muchas muchas gracias, gracias. muchas gracias. Pues aquí los agradecidos somos nosotros por haber aceptado nuestra invitación para tratar este importante tema. Y pues bien, a continuación me voy a permitir mencionar de forma breve la semblanza de nuestros invitados para aquellos que en su caso no hayan coincidido con la maestra Violeta o en su caso no conozcan al maestro Miguel que se va estrenando con este programa. Y pues bien, la maestra Violeta Méndez Solís es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias Biológicas, posgrado realizado en el Instituto de Ecología de nuestra universidad. Trabajó varios años en la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Ha sido técnico de campo en proyectos apoyados por Conavio y facilitadora en el Diplomado de Ciencias Experimentales impartido por la Facultad de Ciencias de nuestra Casa de Estudios. Asimismo, ha sido divulgadora de la ciencia y actual profesora de tiempo completo C en la Escuela Nacional Preparatoria, planteles 4 y 6. También es doctora en educación, egresada del Centro de Estudios Superiores de la Educación. Es participante del programa institucional de tutorías y profesor promotor del programa institucional Jóvenes hacia la Investigación y actualmente trabaja en la licenciatura de Biología en el UNITEC. En el caso del maestro Miguel López Paleta, es biólogo por la UAP, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro y doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM. Su tesis de posgrado se enfocó en los aspectos teóricos e históricos del uso y estandarización de organismos modelo. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8, Miguel Schultz, dentro de su programa de incorporación de jóvenes académicos. Desde 2013 ha impartido las asignaturas de Biología 4 y Biología 5 en ese subsistema de bachillerato. También se ha impartido también ha impartido, perdón, la asignatura Filosofía e Historia de la Biología en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad desde 2017, donde también ha fungido como sinodal en exámenes profesionales. Ha impartido cursos y charlas para profesores sobre filosofía e historia de la biología dentro de la Escuela Nacional Preparatoria y anualmente funge como jurado de concursos de ciencias a nivel bachillerato y dirige talleres enfocados en la comunicación del conocimiento biológico y su historia. Finalmente ha escrito artículos de divulgación sobre filosofía e historia de la biología. Y bien, a continuación, como es una costumbre en nuestras emisiones, me voy a permitir hacer una breve introducción a nuestro tema. Y pues bien, el doping genético o dopaje genético se refiere al uso de genes, elementos genéticos o células con la intención de mejorar el rendimiento deportivo sin necesidad médica. La Agencia Mundial Antidopaje lo define como el uso no terapéutico de estos elementos genéticos. Este tipo de dopaje se actualiza cuando se introduce un gen artificial en el cuerpo y se modifica la expresión genética. Este desarrollo se le conoce como terapia genética y debido a ello han saltado las alarmas en el deporte por su abuso. En la terapia genética se realiza una transferencia de material genético por medio de vectores o determinados tejidos o células para el tratamiento o prevención de una enfermedad o trastorno. Las primeras terapias genéticas fueron con la eritropoyetina y la hormona del crecimiento, muy utilizadas en el dopaje convencional, por lo que vemos que esta terapia y el deporte desde un primer momento pues se encuentran estrechamente ligados. Y de ahí pues el tema que vamos a tratar. Y pues bien, sin más preámbulo los dejo con nuestros invitados. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Nuevamente, gracias por la invitación. Si me permite, voy a compartir mi pantalla. Seguro. ¿Ya la ven? ¿Me pueden decir? Sí, Muy bien.
Bueno, pues como ya lo mencionaron, nosotros vamos a platicar acerca del dopaje genético. Somos profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y agradecemos ampliamente la investigación de platicar acerca de estos temas porque nos dan la oportunidad de llegar a un público en general y es un reto muy interesante para nosotros y una labor muy importante en nuestra profesión. El día de hoy vamos a platicar, bueno, vamos a introducir acerca del tema del doping genético. Ya nos platicó un poco el maestro Jaime, pero vamos a ahondar con conceptos básicos y nos vamos a ir hacia cómo se aplica en el deporte y cuáles son los dilemas asociados a este y sus riesgos. Y pues finalmente hablar de cómo estamos actualmente con respecto a este tema, cómo se ve a futuro y reflexiones finales que son muy interesantes y necesarias en este tema. Entonces, pues, ¿por qué decidimos hablar del dopaje genético? En la actualidad la medicina ha avanzado tremendamente con la tecnología, sobre todo a partir de algo que conocemos como terapia génica, que es algo de lo que vamos a platicar qué es un poco más adelante. Esta terapia génica permite que en la actualidad de enfermedades que antes no tenían cura, ahora muchos pacientes tienen oportunidades de tener una mejor posibilidad o calidad de vida. Enfermedades como la anemia falciforme, incluso el cáncer, se están tratando ahora con nuevos tratamientos que involucran a los genes como una forma de curación, la edición, el manejo, el tratamiento a partir de los genes. Son novedades muy importantes en la medicina, sin embargo, y lamentablemente, pues estas nuevas tecnologías o tratamientos se están utilizando en el deporte para hacer trampa, para obtener beneficios a partir de esto. Y lo peligroso de ahí es que la integridad de los deportistas, su salud, pues se ve afectada y también la integridad del deporte mismo, pues porque, bueno, como bien está el lema de la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, es el juego limpio. Entonces, por eso decidimos tratar este tema que además tan se ha observado ya como un tema de relevancia, un problema que ya se observa. Entonces, pues la Agencia Mundial Antidopaje ya lo está tomando en cuenta y ya incluso considera formas de detección y sanciones. Entonces, por eso lo queremos platicar el día de hoy y además porque consideramos que es un tema muy interesante a tratar, complejo, porque además hay países que tienen acceso a estas tecnologías y por lo tanto hay peligro inminente de que los deportistas de ciertas naciones tengan acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, por eso ya la AMA ha considerado, pues, detectar a través de pruebas de sangre si hay genes alterados en los deportistas y desarrollado mecanismos de detección que poco a poco algunos investigadores van generando con técnicas más avanzadas, más depuradas, y a partir del 2020, en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya se comenzó a generar estrategias eh, porque ya había sospecha de que pudiera haber dopaje genético en los deportistas, ¿no? Porque existe la preocupación. Entonces, bueno, ¿por qué es la preocupación? Hemos hablado en programas anteriores, pues, de estas sustancias que están prohibidas o de los mecanismos que están prohibidos antes, durante y después de las competencias. Y lo que ocurre es que en el deporte, la fatiga es el factor limitante y lo que hay que superar, ¿no? Si un deportista pues es incansable, pues puede romper récords, ganar muchísimas medallas y entonces en el proceso de hacer trampa, el dopaje busca encontrar sustancias o mecanismos en los que el deportista pueda no sentirse fatigado, tener una mejor resistencia. Incluso se buscaría no sentir dolor en el proceso, que es lo que limita las posibilidades y lo que hace que el entrenamiento natural, en teoría, pues nos genere, bueno, que les genere a los deportistas una mayor resistencia y probabilidad de pues ser mejor que otros y este es como el tema a vencer. Ha habido algunos casos, como en el caso del deportista Oscar Pistorius, que no sé si lo recuerden, él tiene una doble amputación y él utilizaba unas prótesis de fibra de carbono que decían que le confería cierta ventaja contra otros deportistas, porque él llegó a competir no solo en Juegos Paralímpicos, sino
Juegos Olímpicos contra deportistas que no tenían ninguna discapacidad. Y en algún momento sus prótesis, llegó a haber quejas y suspicacias acerca de que él tenía cierta ventaja con respecto a otros atletas por este tipo de prótesis. Sin embargo, después un tribunal de arbitraje determinó que él no tenía ventajas porque en las curvas a él le costaba igual de trabajo o más que a los demás deportistas. Entonces, bueno, este es un mecanismo que no es una sustancia que te inyectas en el cuerpo, pero se consideraría tal vez algún mecanismo para evitar la fatiga. En el caso del dopaje es diferente, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar con calma, de qué se trataría, ¿no? Y bueno, pues justamente partiendo de conceptos básicos sobre este tema, tenemos que detallar un poco, como ya decía el maestro Jaime, que el dopaje, pues es el acto de consumir sustancias artificiales y que a menudo además son sustancias ilícitas, de tal manera que se obtiene una ventaja sobre los demás competidores en un evento deportivo, ¿no? En una competición deportiva. El hecho de que sean sustancias, pueden ser sustancias artificiales, decíamos, pero pueden ser sustancias que son, que digamos, de manera natural se consumen o de manera común se consumen como medicamentos, pero muchas otras pueden ser incluso drogas ilícitas que no está permitido consumir o que tienen algún tipo de sanción su venta sí, su consumo incluso, ¿no? Entonces, esto lo regula la ya mencionada Agencia Mundial Antidopaje y precisamente esta Agencia Mundial Antidopaje, entre tanto las técnicas como las sustancias que define como parte de la práctica del dopaje, pues tienen al doping genético, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Ujú. El dopaje genético, también ya lo había mencionado el maestro, pues es el uso de ácidos nucleicos que tienen como fin mejorar el rendimiento deportivo de un atleta. Tenemos que entender ácidos nucleicos, por supuesto, como el famosísimo ácido desoxirribonucleico, ¿no? El DNA, pero también pueden ser fragmentos de RNA que provocan alguna reacción en las células, algún tipo de respuesta en las células, que lo que van a hacer es mejorar la capacidad de un deportista para rendir en una competencia. Y como bien se señalaba, pues estas técnicas que permiten hacer este tipo de dopaje, o que permitirían hacer este tipo de dopaje, pues son técnicas que de hecho están basadas en métodos que se han desarrollado en la investigación médica, biomédica, e incluso en la crianza selectiva de animales, ¿no? Hay también toda una controversia sobre el dopaje genético, incluso por ejemplo en la equitación, ¿no? Con los caballos. Pero son técnicas que vienen de otros ámbitos, que generalmente están enfocadas en mejorar la calidad de vida de un paciente que puede tener una condición genética y que pues se intenta básicamente restaurar una función o corregir algo que está sucediendo mal a nivel de los genes, pero que en el caso del deporte pues se van a utilizar pues para sacarle ventaja a los demás competidores, ¿no? Y pues cómo funciona esta terapia génica, lo vemos en la siguiente diapositiva. Pues bueno, la terapia génica en términos generales, pues va a ser una técnica en la que se emplean uno o pueden ser incluso más genes o fragmentos de ácidos nucleicos para tratar, para prevenir o para curar una condición médica, o sea, una enfermedad o un trastorno, y esto se logra pues de distintas formas. Una de las más comunes y de las más reportadas en el tema que hoy nos ocupa, que es el doping genético, pues es la transferencia de genes, que básicamente es insertar genes que restauran algún tipo de función que nuestras células no están llevando a cabo correctamente. Entonces, cuando se puede llegar a meter un gen en la célula, este gen permite que se vuelva a hacer una función que se perdió en algún momento, que por alguna mutación, que por alguna variante de gen que heredó una persona y que está haciendo que no funcione bien su célula o sus células,
pues ahora se restaure, ¿no? También se está pensando y se han intentado hacer distintos tratamientos con la edición de genes, que serían pues alterar directamente el gen que puede estar mal y restaurarle una de las partes que están haciendo que falle. Los llamamos secuencias de bases, ¿no? Una partecita del gen, restaurarla de tal manera que entonces podamos recuperarnos de este trastorno. O también otra opción es la inactivación de los genes. Un gen que a lo mejor está produciendo algo que no queremos, pues entonces con algunas moléculas, lo que sabemos en la investigación biomédica y biológica, es que podemos silenciar genes, ¿no? Que las células de manera común silencian ciertos genes y entonces pueden poner algunas moléculas que vayan dirigidas a atacar un gen, digamos, no lo van a cortar, no lo van a degradar, no lo van a desaparecer, pero simple y sencillamente van a hacer que ya no se manifieste, ya no se exprese el gen, ¿no? Y para hablar un poquito de cómo sucede esto, tenemos que recordar que nuestra información genética se encuentra en los ácidos nucleicos y en particular en la información genética de las células se suele encontrar en el caso de los humanos y todos los organismos que tenemos células eucariontes, pues vamos a tener nuestros genes dentro del núcleo de nuestras células. Todas nuestras células tienen DNA en su núcleo y ahí vienen distintas secuencias, distintos paquetitos de genes. Pensémoslo como si fuera un libro de un montón de recetas que llamamos cromosomas. Y de esos cromosomas, en esos cromosomas vamos a ver pedacitos más chiquitos de DNA, que llamamos secuencias de DNA, que son lo que nosotros definimos como genes, que básicamente lo que le dicen a la célula es cómo fabricar una proteína. Una proteína puede ser la proteína que le da color a nuestros ojos, puede ser la proteína que produce alguna hormona, ¿no? En nuestro cuerpo que va a estimular que otras células produzcan hormonas, puede ser un gen que tiene que ver con tanto con cosas muy internas de la célula como señales, pueden ser incluso partes de la membrana celular que son necesarias para que funcione bien. Hasta, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Que muchas de ellas se relacionan con características físicas que tenemos. Entonces, lo que básicamente son los genes es eso. Y lo que se hace en la terapia génica, ¿sí? Pasamos a la siguiente, es insertar un pedacito del DNA a través de lo que conocemos como vectores, que generalmente son virus que ya pasaron por una inactivación, de los cuales no se está haciendo un contagio de una enfermedad, sino que ya se trataron para que no nos produzcan una enfermedad. Se les inserta un gen adentro y entonces este virus tiene la capacidad de infectar a las células. Los virus hacen eso, ¿no? Viven, digamos, entre comillas, de infectar a las células y haciendo que se produzcan sus propias proteínas. Y entonces lo que hacen en la terapia génica, los que la han empleado y los investigadores que la estudian, pues es básicamente ponerle un pedacito del gen que está fallando en una persona, se lo ponen a un virus y ese virus se lo administran a la persona de tal manera que sus células son infectadas por él y esta recetita de la proteína que le está fallando a la persona, pues entonces empieza a leerse y a producirse dentro de las células del paciente y entonces pues se recupera, o la idea, la meta, es que se recupere de la enfermedad que lo aqueja, ¿no? Uno de los tratamientos que se ha hecho se ha tratado de investigar y que ya ha habido ciertas terapias iniciales es en el caso de la fibrosis quística. Si lo vemos en la siguiente, por favor. La fibrosis quística, pues, es una enfermedad que tiene que ver con esto que decíamos, proteínas que se están produciendo en las membranas. Hay un gen que se llama CFTR que a muchas personas que tienen fibrosis quística le tienen algún tipo de mutación que impide que este gen actúe de manera adecuada.
Si podemos poner ahí el segundo video, el de abajito, ese, ahí nos va a explicar un poco. Está en inglés, pero lo voy a ir narrando, creo que será mejor así. Pero ahí vamos a ver que una de las cosas que sucede con las personas de la fibrosis, que tienen fibrosis quística, que tienen un defecto en este gen, que va a repercutir en que en las vías respiratorias no se produzcan adecuadamente unas proteínas que están en las celulitas. Ahí estamos viendo las celulitas que estarían adentro del pulmón. Y nos mencionan ahí que hay unas células que le están dando origen a las otras células, ¿no? Entonces, células que secretan ciertas sustancias, por ejemplo, el moco. Tenemos células ciliadas que lo que hacen es desplazar el moco en nuestros pulmones. Y unas células que se llaman ionocitos, que tienen esta proteína que se llama CFTR, que se produce a partir del gen que mencionamos. Y lo que hace esta proteína es básicamente mover iones, por ejemplo el cloro, de tal manera que el moco se mantiene fluido. Las personas que tienen fibrosis quística, lo que les sucede es que no se producen bien esas proteínas y entonces el moco se vuelve muy espeso y entonces no se puede mover, no se desplaza fácilmente. ¿Qué es lo que se intenta hacer con la terapia génica? Bueno, administrar algún tipo de vector en el cual lo que va a hacer ese vector, por ejemplo, puede ser a través de un inhalador. La persona que tome el inhalador va a llegar el vector viral, o sea, el virus modificado va a llegar a los pulmones, las células van a ser infectadas por él y entonces lo que va a suceder es que se restaure la función de los ionocitos y entonces se pueden ya tener una mucosidad más fluida, con la desventaja, y aquí vienen las desventajas, porque son tratamientos por supuesto experimentales y es también algo que no va a ser permanente, de que el virus pues se tiene que estar readministrando con frecuencia, porque las células después de un rato se mueren, son sustituidas, el DNA mismo se puede degradar en algún momento y entonces ya no se puede, ya no se restaura la función, ¿no? Ya no tenemos otra vez que estar inhalando el vector. Se ha buscado que en vez de atacar directamente a las células de la superficie, se ataque a las que están abajito, que son, digamos, las células que están produciendo a las que están más arriba, y de esa manera, pues ya tener una situación de, que más, digamos, más a largo plazo, ¿no? Ahora, si le ponemos pausa ahí, una de las cosas que sucede es que se ha visto que este tipo de tratamientos, dado que se hacen a través de un vector viral, pueden de hecho llegar a inducir una respuesta inmune que llegue a eliminar el virus. Ahí sí podemos ponerle play al primero. Una situación con los virus es que, por supuesto, nuestro cuerpo los va a identificar como algo ajeno, ¿no? Y a la hora de que nosotros estamos metiendo algo que no es común en nuestro cuerpo, pues nuestro sistema inmune lo puede detectar como algo que no reconoce y el sistema inmune, como le decimos luego a los alumnos, pues el cuerpo, las células del cuerpo no piensan como nosotros, ¿no? No tienen la conciencia que el humano tiene. Entonces las células inmunes pues lo que van a hacer es atacar a los vectores virales, deshacerse de ello y no solo eso, sino que pueden producir una respuesta inflamatoria que pueda también ser contraproducente para los enfermos con fibrosis quística. Ahí vemos otra vez un poco de estas células y eh, más adelante, a ver si ahorita se pone, vamos a ver que de hecho, una de los grandes problemas para este tipo de terapias, pues es que tiene que atravesar el virus, el moco, que el moco está ahí para protegernos. El moco está ahí para que nosotros no contraigamos enfermedades y pues evidentemente que un virus ajeno pues va a tener que traspasar por esa barrera, ¿no? Eh, no sé si más adelantito, a ver si le pueden adelantar un poco. Quisiera aprovechar ahorita la Sí. coyuntura para preguntar, entonces, la afectación que pudiera tener, porque en principio
me parece que esto se utiliza para tratamiento médico, y que esto puede ayudar, pero en un deportista, ¿en qué pudiera afectarlos negativamente o qué efectos secundarios podríamos esperar y que no serían tan buenos y que pudieran lesionar su integridad? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque pareciera ahorita que las ventajas son como muchas en comparación con con las desventajas. Digo, si simple y sencillamente fuese que tuviéramos que estarnos readministrando el vector, pues no habría tanto problema. El asunto es que cuando nosotros estamos agregando un gen, y ahorita detallaremos un poquito más al respecto, pero cuando nosotros estamos agregándole un gen a a un conjunto de células, nosotros podemos conocer la función de determinados genes. Sin embargo, no sabemos también todas las vías en las que ese gen puede estar involucrado. Los genes producen proteínas que a veces em, no se utilizan solamente para una cosa, sino para varias. Los mismos genes, algo que tenemos nosotros los eucariontes, es que de hecho nuestros genes suelen cortarse y pegarse como figuritas de Lego y digamos que eso nos ayuda a hacer distintas proteínas. Entonces, hay un grado de incertidumbre, ¿no? Dentro de este tratamiento que va a estar ahí, que puede estar muy controlado y por supuesto que puede ser muy exitoso, pero creo que un poco, y eso es a lo que ahorita avanzaremos, hay un grado de incertidumbre que puede ser peligroso, ¿no? Y vamos a ahorita ya poner un ejemplo más concreto en las siguientes diapositivas. Ujú. Pues bueno, adelante, yo creo que vamos a cerrarle aquí. Ahí vemos, de hecho, veíamos un poco del tratamiento, ¿no? Que la idea es no solamente a veces agregar los genes, sino también a veces un poquito elaborando estos protocolos médicos, se ha buscado también extraer células, editarlas afuera del paciente y después insertarlas de nuevo, ¿no? Y esto también la AMA también lo está sancionando, o sea, la AMA regula que no, o bueno, una de las cosas que tiene prohibidas no solo es el administrar genes o ácidos nucleicos, sino también la administración de células modificadas. Eso también ya lo está contemplando la AMA. Ujú, sí. Creo que podemos pasar a la siguiente. Vale, muy bien. Sí, ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, justo lo que preguntaba el maestro, bueno, ¿qué genes en el deporte serían los que lo más probable se estarían utilizando para el dopaje genético y cuáles podrían ser las consecuencias? Como ya, bueno, mencionó el maestro el caso de la eritropoyetina, también tenemos otro tipo de genes relacionados, por ejemplo, con la formación de vasos sanguíneos, la formación de músculo, genes relacionados, por ejemplo, con la obtención de energía como la insulina, hormonas de crecimiento o las endorfinas. ¿De qué manera se alterarían? Bueno, vamos a platicar un poco de cuál es su función natural y cómo se podrían alterar para utilizarlos durante el doping genético. La eritropoyetina es una hormona que favorece la formación de los glóbulos rojos en la sangre, promueve el movimiento del oxígeno alrededor de todo el cuerpo, aporta esto energía y generalmente, bueno, los pacientes que tienen problemas de daño renal comienzan a dejar de producir eritropoyetina porque los riñones son los que producen esta hormona y entonces los pacientes comienzan a tener un tipo de anemia relacionada con la falta de la producción de eritropoyetina porque tienen menos glóbulos rojos. Entonces, a estos pacientes se les inyecta esta hormona para que produzcan más glóbulos rojos. Sin embargo, pues sí se ha relacionado mucho con el dopaje porque los deportistas se le inyectan para aumentar su resistencia aeróbica, por lo que esta está totalmente prohibida. Ahora bien, una forma de evitar que de alguna manera se pueda identificar la presencia de esta hormona es
generar que el deportista la exprese naturalmente, la exprese en mayor cantidad y entonces pues eso podría no aparecer como en los niveles de sangre como digamos, un aumento no natural de esta hormona en la sangre, porque pues si ya se produce a partir de los genes, pues entonces se velaría, ¿no? El resultado en las pruebas antidopaje, ¿no? Entonces este es uno de los casos, por ejemplo, ¿no? Otro es el factor de crecimiento endotelial vascular. Este gen activa eh, la producción de vasos sanguíneos y un músculo que está más enervado, que tiene más vasos sanguíneos, tiene posibilidades de tener mayor nutrientes, mayor cantidad de oxígeno y en consecuencia, pues el deportista tiene mayor resistencia en el ejercicio. Entonces, una de las formas de dopaje sería sobreestimular naturalmente la producción de este gen y además se pudiera hacer en conjunto, ¿no? La EPO y este gen que aumente la producción de vasos sanguíneos, entonces el deportista sería un súper deportista porque tendría muchísima irrigación en sus vasos sanguíneos y además de la EPO, pues más glóbulos rojos para tener una mejor resistencia aeróbica durante el ejercicio. Muy bien. Otro caso, pues, es el gen de la miostatina. Cuando nosotros no hacemos ejercicio regularmente, pues hay una forma de inhibir que crezcan los músculos de más, y este es el gen de la miostatina. La miostatina evita la hipertrofia muscular, es decir, la proliferación de las células musculares. Entonces, esta se activa pues por diferentes motivos como el envejecimiento, enfermedades, la inflamación, alta carga de carbohidratos, etcétera. Y hay una proteína que se llama folistatina. La folistatina tiene un efecto inhibidor en la miostatina y entonces si se inhibe la miostatina se comienzan a generar músculos muy grandes. Si lo podemos ver en la imagen de la derecha, hay experimentos en donde se ve si se agrega, si se inserta la folistatina que inhibe la miostatina, los ratones generan unos músculos enormes. Si los comparan del lado derecho con el lado izquierdo, tenemos aquí ratones excesivamente fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría alterar este gen en el caso de los deportistas para el doping? Si se inhibe este gen de la miostatina, que evita el crecimiento muscular, entonces tenemos deportistas, pues sí, con músculos más intensos. Entonces, aquí se evitarían los anabólicos, porque de manera natural, pues están produciendo un exceso de músculo, ¿no? Otro caso son estas hormonas tan importantes como la insulina y el glucagón. Cuando tenemos la glucosa alta en la sangre, se produce la insulina por parte del páncreas. Y entonces la insulina promueve que la glucosa en sangre entre a las células y se utilice, ¿no? Por otro lado, cuando tenemos la glucosa baja en sangre, se produce el glucagón, que lo que hace es degradar el glucógeno, que son la glucosa, varias unidades de glucosa unidas. El glucagón hace que el hígado libere la glucosa para que haya glucosa disponible en la sangre. Entonces, pues una de las formas en las que se podría alterar este proceso es evitar que se genere la insulina y entonces que el deportista tenga mucha glucosa en sangre y entonces eso hace que tenga pues mucha energía durante el proceso. Sin embargo, aquí estos movimientos son peligrosos en el sentido de que el deportista puede acabar ahí diabético. Y otro caso también que se puede considerar es el caso de las endorfinas. Las endorfinas sabemos que son analgésicos naturales que se producen cuando se hace ejercicio, disminuye el dolor, nos hace sentir de buen humor y lo que se podría alterar en el proceso es que el deportista esté generando continuamente endorfinas y entonces no sienta dolor durante el proceso del ejercicio, ¿no? Pero pues
todas estas manipulaciones naturales pues pueden tener consecuencias que, bueno, ahorita igual el maestro Miguel nos va a platicar de algunas que se han visto, pero son peligrosas porque en este caso, por ejemplo, se puede generar una adicción natural porque la endorfina se queda ahí en las neuronas, no se recaptura de manera natural, no hay un proceso natural y entonces puede haber una alteración del sistema nervioso. ¿Sí? Ahora bien, pues ¿cómo se altera el ADN para mejorar el rendimiento? ¿No? Bueno, el maestro Miguel nos platicó de la terapia génica y que uno de estos procesos es la edición genética. Una de las últimas tecnologías bueno, que surgieron y que incluso obtuvieron el premio Nobel es la tecnología que se llaman tijeras moleculares o CRISPR-Cas. Entonces, estas tijeras moleculares lo que hacen es que, bueno, trabaja en conjunto un ácido nucleico que es el ARN y una proteína que se llama Cas. Entonces, esta es una secuencia de ARN que identifica una secuencia específica en el ADN y con ayuda de la proteína Cas cortan una secuencia en específico o incluso pueden insertar una nueva secuencia y modificar el gen. Entonces, estas nuevas tecnologías se están utilizando como terapia génica para modificar genes que pues están, digamos, dañándose en enfermedades, ¿no? Para modificarlos y que el paciente pueda volver a producir proteínas que estaban afectadas y que ahora lo hacen de manera natural, por ejemplo. Sin embargo, estas tecnologías ya tan avanzadas también se pueden utilizar para el dopaje genético, ¿no? Entonces les decíamos, son estas tecnologías que el principio se busca que mejoren la calidad de vida de pacientes, pero que lamentablemente pues están llevando hacia pues la práctica no, digamos, lícita en el deporte. Sí, y pues regresamos entonces a la situación con el tipo de cosas que por las cuales pensamos que el dopaje debe de ser sancionado en el deporte, ¿no? Pues el dopaje en realidad igual en general y en particular en este caso el dopaje genético, pues va en contra de valores del deporte que nosotros relacionamos con la práctica de una disciplina deportiva, por ejemplo, que podría ser el cumplimiento de reglas, ¿no? O sea, la propia UNESCO reconoce que la educación en deporte pues tiene que ver con cumplimiento de reglas, con el juego limpio, con el mérito deportivo, ¿no? Con la equidad, ¿no? Con competir en condiciones iguales, con desarrollar una disciplina y sobre todo con la promoción de la salud también. Y el dopaje genético pues va en contra de este tipo de valores. Porque bueno, por un lado se están violando reglas que están establecidas por asociaciones internacionales como la AMA, pero suponiendo que no estuviera ahí, pues de todas maneras estamos pensando en que pues no hace que el juego, que la competición sea justa, ¿no? Tenemos personas que saben que algo les puede dar una mejora en su rendimiento y lo están consumiendo con el objetivo de obtener mejores resultados y no de desarrollar una competencia en igualdad de condiciones. Esto, por supuesto, hace que se cuestione pues, el mérito deportivo de las personas que consumen sustancias de dopaje, ¿no? Sustancias dopantes, o que en este caso llevan a cabo el dopaje genético. Y algo que nos llama la atención a nosotros como también como parte de la investigación biológica es que también hay un problema de salud o hay una serie de problemas de salud que pueden estar vinculados en particular al dopaje genético. Una de las cosas que ha sucedido con el dopaje genético, si le pasamos a la que sigue, es que Jim Wilson de la Universidad de Pensilvania reportó que al trabajar justamente con terapia génica que tenía que ver con EPO, con esta hormona que mencionaba Violeta, en realidad algo que sucedió es que pues, si bien se restauró como una función que podía haber provocado algún problema en sus
organismos modelo experimentales que estaba utilizando, que eran unos macacos. Resulta que una de las cosas que pues, no estaban previstas y que sucedió fue que se empezaron a producir muchos eritrocitos, muchos glóbulos rojos en la sangre. Y resulta que esto, pues lejos de que en algún punto puede ser algo beneficioso para repartir oxígeno a las células del cuerpo, a los músculos, etcétera, resulta que fue un problema porque la sangre se empezó a volver muy espesa. Los macacos empezaron a tener problemas de circulación y de hecho comenta Jim Wilson para una publicación que lo que tenían que hacer era estar extrayéndole sangre a estos animales porque pues, los pobres estaban teniendo ya problemas serios, ¿no? De presión y de circulación. Em, y esto nos llama la atención porque, pues digo, fuera de que pareciera que la terapia genética pues, puede ser sumamente beneficiosa, pues en realidad, si le pasamos a la que sigue, puede tener resultados que son imprevisibles y que, como muestra este ejemplo, pues hasta cierto punto peligrosos. Aquí tenemos que recordar algo, y es que la terapia génica es un tratamiento que es experimental todavía. Incluso en el caso de los genes que se han tratado de transferir para mejorar condiciones en la fibrosis quística, lo que está pasando es que los propios promotores de estos estudios dicen, bueno, a ver, este es un tratamiento experimental, ¿no? Sí se está avanzando mucho en ello, sí se está logrando a lo mejor tener resultados positivos. Hay muchos ejemplos de animales que han sido tratados con algún tipo de terapia génica y que parece que responden de una manera en la que se espera, pero a mediano, a mediano, a largo plazo, no sabemos tampoco el tipo de consecuencias que puede haber. Y muchas de estas cosas pues, se tienen que probar primero en modelos animales. Para eso nos sirven la investigación en animales, ¿no? Para que nosotros tengamos la certeza de que, o relativa certeza, de que un tratamiento así puede pasar a modelos humanos, ¿no? Bueno, a personas ya voluntarios humanos que se sometan a estas pruebas. Entonces, muchas de estas cuestiones, muchos de los genes que se han investigado en realidad solamente han llegado al punto de tratarse en animales no humanos. Y llama la atención que, por ejemplo, otro investigador que actualmente está en la Universidad de Florida, se apellida Sweeney, él reporta que, de hecho, cuando publicó un artículo donde mostraba que un gen permitía aumentar la masa muscular, recibió un montón de correos de varios deportistas preguntándole sobre cómo se podía aplicar y dice, bueno, pues a mí me dice que él estaba bastante sorprendido de que tantas personas se interesaran, dice, pues aunque pues esto implicaba un riesgo para su salud, ¿no? Era ponerse como en la, digamos, en la posición de yo quiero ser conejillo de Indias, ¿no? Y pues esto pues sí es riesgoso, ¿no? De acuerdo con los investigadores que lo están tratando actualmente. Y la siguiente. Entonces, llegamos al asunto de la detección. Pues, ¿cómo le puede hacer la AMA para detectar este tipo de cosas? Es algo que por supuesto, nos llamaría la atención, ¿no? O sea, de hecho, creo que unos meses, hubo un ciclista del que ganó el Tour de Francia, creo que el año pasado, que había varias notas ahí diciendo que seguro él tenía dopaje genético, que porque había mejorado su rendimiento muy rápidamente y a un porcentaje que se consideraba pues demasiado llamativo, ¿no? Y demasiado como sorprendente para que hubiera sido de manera natural. Bueno, pues la AMA sí tiene protocolos para identificar el dopaje genético. Se pueden, en el caso de aquellos genes que están relacionados que tienen que ver con las células del músculo, se pueden hacer las biopsias de músculo. Sin embargo, pues esto también se considera un método invasivo que pues, puede estar dañando a los atletas y se han buscado poco a poco hacer unos protocolos de detección mucho más rápidos y menos invasivos
Y pues aquí se busca hacer análisis de sangre donde se detecten transgenes, donde se detecten genes que tienen algo raro, que no corresponden con la secuencia normal, el orden normal que tendría el DNA en un deportista. Esos son los genes que se están buscando identificar. Y entonces se pueden buscar genes como IGF-1, que tiene consecuencias en el aumento de la masa muscular, a los genes vinculados a la EPO, etcétera, de tal manera que se puedan tener una base de datos con las distintas secuencias, digamos, los distintos pedacitos de DNA que suelen ser los que se aplican como transgenes para el doping genético, y la AMA lo que busca es, pues, detectar estas variantes sospechosas de los genes en los deportistas, ¿no? Ujú. Entonces, siguiente. Ah, bueno, y eso, ¿no? Que justamente la AMA, pues sí lo considera dentro de las cosas que son ilícitas. Está prohibido tanto el uso como la administración de terapia génica, lo cual también involucra a médicos y a entrenadores, ¿no? Y también dice definitivamente que está prohibida la modificación genética o genómica en los competidores, ¿no? Y como decíamos hace rato, incluso la transferencia de células que puedan haber sido modificadas fuera, ¿no? A ver, tomamos células del cuerpo, las modificamos afuera, las volvemos a meter. También eso está prohibido por la Asociación Mundial Antidopaje. Ujú. Y eso nos lleva entonces a, Correcto, a la perdón. siguiente. Ah, sí, sí. Ya nos Adelante. quedan como 4 minutos de tiempo, entonces, para que ustedes vayan viendo, de acuerdo a lo que están exponiendo, más o menos cómo van. Y quisiera aprovechar para una pregunta. O sea, veo yo, que creo que incluso yo ya me contesté hace un momento reflexionando con lo que ustedes estaban diciendo, porque pensaría uno, bueno, y si se estandarizara, cuando menos en algunas cosas para todos los deportistas esto. Sin embargo, creo que sigue subsistiendo el riesgo, ¿no? El riesgo a la salud de ellos. Sí, justo, bueno, em, justo me voy a adelantar, ¿no? Porque, bueno, una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿podría llegar a ser legal algún día? ¿No? Y es que, bueno, hay muchas polémicas al respecto, ¿no? Porque incluso hay deportistas que pudieron haber tenido por salud terapia génica y entonces la pregunta es si esto entonces o sea, los eximiría de haber cometido dopaje genético porque esto les da una cierta ventaja. Entonces, sí se está buscando, como dice el maestro, pues se está analizando, incluso la AMA solicitó un grupo de investigación para poder detectar de la mejor manera, pero a regresar, eh, estas secuencias específicas que son no comunes y que serían, bueno, extrañas, ¿no? Y entonces sí, justo se está estandarizando qué tipo de genes se identificarían y se detectan por medio de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que esta prueba se hizo muy conocida por las pruebas COVID porque son PCRs. Y entonces, sí, en realidad hay un gran esfuerzo en la actualidad por parte de la AMA por tener pruebas estandarizadas y con alta sensibilidad para detectar estas secuencias que no son comunes en el cuerpo y con estos métodos que, bueno, lo que hacen es que se generan muchas copias de ciertas secuencias en específico y después se detectan en un gel como lo vemos del lado derecho y ahí se detecta claramente cuáles son las secuencias que no son comunes, ¿no? Pero pues sí, definitivamente son toda una controversia y bueno, a la fecha no hay digamos, algún atleta que se haya dicho, sí, él tiene dopaje genético, porque se siguen estandarizando las pruebas, porque además, pues sería muy delicado acusar a alguien sin tener la prueba definitiva, entonces por eso se está buscando que haya pruebas de alta sensibilidad, ¿no? Pero pues que sea lícito utilizar el dopaje genético, pues se tiene que analizar desde el punto de vista legal, porque bueno, si por salud te tuviste que hacer una terapia génica y eso te dio ventajas después para ser deportista,
pues habría que analizar no solo estos casos, sino otros en los que las personas de manera natural, como hay algunos casos de algunas deportistas que generan mucha testosterona de manera natural y se les ha condenado y dicho, esto está raro, si te mereces la medalla, no te la mereces, y que son casos de controversia, ¿no? Porque si de manera natural tu cuerpo te permite hacer cosas diferentes a otros y te dan ventajas, ya por eso estás cometiendo una trampa y de manera natural eres diferente. Entonces, bueno, ese es uno de los temas. Pero pues aquí, cuando es una forma artificial que alguien hizo a propósito, pues sí se podría considerar que es un delito, ¿no? Porque no estás jugando de manera limpia, ¿no? Finalmente, maestro Miguel, si nos puede hablar de las reflexiones finales, si nos da tiempo. Sí, queremos concluir pues con cerrando algunos de los temas que hemos abierto aquí, ¿no? Como pueden ver, es un tema que todavía está, pues está en desarrollo, ¿no? Estamos todavía en esta parte de que la AMA, aunque ya lo detecta y creo que lleva ya 20 años, de hecho, considerándolo dentro de sus lineamientos, en realidad, pues la tecnología, pues no ha sido no ha sido tan rápida, digamos, en aplicarlo, ¿no? Entonces, pues más que dar una conclusión como muy particular, quisiéramos decir algunas de las cosas que se desprenden de aquí, algunas preguntas que también creo que vale la pena que abordemos como interesados en el deporte, ¿no? Como profesionales interesados en el deporte, pero también como aficionados al deporte y como deportistas, ¿no? Em, por un lado tenemos el asunto de la salud, que no queda duda que el doping genético implica riesgos para la salud, puede implicar riesgos para la salud, que las consecuencias no van a ser previsibles a mediano o largo plazo, y que también una de las cosas que creo que también ahorita que platicamos un poco salió es que estamos usando técnicas, o sea, suponiendo que hubiera doping genético, eso implica usar técnicas experimentales que estarían siendo aplicadas en personas que son sanas, como los deportistas, ¿no? Que generalmente tienen una salud pues no diríamos que tienen una enfermedad particular. Entonces, eso puede ser, puede tener sus riesgos, ¿no? Por el otro lado, también nos gustaría plantear algunas preguntas con respecto a las tecnologías, las detecciones y cosas por el estilo que están involucradas en el doping genético. Y es, pues, ¿qué genes deberían de estar en la mira de las pruebas de doping genético? Porque todo el tiempo en la investigación biológica estamos encontrando genes que se vinculan a procesos metabólicos que en algún punto pueden tener una relevancia para el hacer deporte. Entonces, ¿cuáles serían los genes que que tendría la AMA que identificar? O sea, ahorita la maestra Violeta dio muchos que claramente pueden estar ahí, pero ¿hasta qué punto agotamos todas las posibilidades o qué tan exhaustiva tiene que ser nuestra lista, ¿no? La segunda es cómo poder diferenciar la terapia genética legítima del doping genético, que es el punto que mencionaba también hace rato la maestra Violeta sobre, bueno, pues suponiendo que hay gente que tiene una enfermedad y la está tratando de esta manera, pues entonces ¿en qué momento se vuelve esto doping genético? Y digo, aquí hay un ejemplo muy famoso en el fútbol, ¿no? El Lionel Messi, que de niño recibió Ujú. hormona del crecimiento porque tenía un problema de desarrollo, y bueno, pues nadie consideraría que eso era dopaje. Y por último, creo que también valdría la pena pensar un poco a futuro y ver si en este hilo de ideas existe el riesgo de usar las pruebas de una manera que puede ser discriminatoria o injusta. Si nosotros como biólogos sabemos que los individuos todos somos distintos, todos tenemos variaciones genéticas, todos podemos tener variantes de genes que luego no conocíamos o que por alguna razón no estaban detectadas. ¿En qué momento las pruebas, las tecnologías para detectar el doping pueden ser suficientemente finas, suficientemente sensibles para no calificar a personas que a lo mejor tienen una variante natural en un gen de atletas que están haciendo trampa, ¿no? Y pues que nosotros quisiéramos cerrar con eso y les dejamos por ahí también algunas de las referencias que usamos para esta presentación. Muchas gracias. Perfecto. No, al contrario, muchas gracias por compartirnos todas estas ideas. Eh,
el tiempo ya se nos vino encima y tenía por ahí preparada otras preguntas, pero yo creo que la vamos a tener que dejar para otra ocasión. Y pues quiero agradecer a quienes estuvieron con nosotros en la transmisión y sobre todo a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias.